Me dijo que era mi compañero de vida. Luego descubrí que era un artista de las mentiras. Lo vi con mis propios ojos y él juró que yo estaba equivocada. Esa noche pensé que lo sabía todo, pero aún faltaba la peor parte. Yo, Laura, de 32 años, nunca imaginé que mi vida pudiera partirse en dos como una copa de cristal. Vivía con Carlos desde hacía unos años, habíamos comprado muebles, discutido sobre colores para la sala y soñado con vacaciones que siempre posponíamos. Teníamos pactos tácitos, sin secretos económicos, sin redes de mentiras, sin terceras personas. Él trabajaba en una consultora, yo en un despacho pequeño, y la rutina se había transformado en una calma engañosa que todavía no sabía que estaba llena de grietas. La primera grieta llegó por una tontería, su mochila abierta en la sala, algo fuera de lugar, un sobredoblado y mal escondido que no pertenecía a nuestra correspondencia habitual. Era tarde, había estado en una reunión y él había salido a resolver un asunto que luego resultó ser solo tomar un café con un cliente. La curiosidad me mordió y pensé que sería un correo, un comprobante. No imaginé lo que encontré, fotos en su teléfono, conversaciones que no estaban dirigidas a mí y una voz de mujer que llamaba a Carlos por un apodo que yo no conocía. No lo abrí de golpe. Me quedé sentada en el sofá, con el corazón latiéndome en las sienes, mientras el silencio de la casa parecía amplificar cada uno de sus pasos. Un par de minutos después, me levanté y entré a la habitación. Sus cosas, sus libros, sus notas. Había una libreta con esquemas de proyectos, pero en la mitad había entradas que no tenían nada que ver con trabajo, nombres de restaurantes, direcciones que no conocía, horarios que él siempre negaba. Me temblaron las manos. No quise tocar su teléfono, en vez de eso tomé su portátil, encendí y busqué. Lo encontré oculto, como si él supiera cómo esconder lo que no quería que viera. ¿Qué haces?, dijo Carlos detrás de mí, sin siquiera entrar, mirándome desde el marco de la puerta con esa mezcla de indiferencia y sorpresa que ahora sé que era su mecanismo de defensa. Intenté hablar con calma, pero la voz me traicionó. ¿Por qué tienes conversaciones con otra mujer en el correo?, le pregunté, y él sonrió de un modo que quería parecer suave. Estás leyendo mi trabajo, dijo. Esto no es trabajo. Le mostré una foto. Los dos en una cena, las manos entrelazadas, una copa en el fondo con luces que yo reconocía de un lugar de la ciudad al que él decía no ir. ¿Quién es ella, Carlos? Sergio, por favor. No empieces con esto. Su voz bajó, cambió, como si seleccionara el tono que mejor le servía. Estás inventando, te estás dejando llevar por inseguridades. Era el primer gaslighting claro y directo. Me hizo dudar de mis ojos, de mis recuerdos, de mi criterio. Empezó a argumentar que yo exageraba, que estaba obsesionada con controlar. Si tanto te preocupa, míralo mañana, dijo. Y con esa frase intentó devolver la culpa a mí, como si mi descubierta fuera una prueba de mi carácter y no una evidencia de su deshonestidad. Al día siguiente me juró, una vez más, que no había nada. Me abrazó, me dijo que me amaba, que todo era una confusión. Hizo llamadas cortas, mensajes rápidos, y en cada acción su lenguaje corporal era perfecto, arrepentimiento fingido, ojos suplicantes, un no lo haré de nuevo que sonaba a guión ensayado. Así avanzó la primera semana, yo con la duda y la herida, él posando de víctima cuando yo pedía explicaciones. Mi madre me decía, dale tiempo, hija, y mi mejor amiga, María, me gritaba al teléfono que sacara 1000 pruebas y le diera un ultimátum. Entre la tibia condescendencia familiar y la rabia protectora de una amiga, me hallaba sola en medio de un campo minado emocional. María fue la que sugirió algo obvio, hablar con ella. Si no la conoces, pregúntale, dijo con ese pragmatismo que a veces me da paz. No quería, por orgullo o por miedo. ¿Qué pasaría si la otra mujer era la amante consciente y cruel? ¿Qué pasaría si era inocente, otra víctima? Al final, la curiosidad y la necesidad de comprobar me pudieron. Encontré un correo en su computadora con un nombre, Renata. No había número ni dirección exacta, solo un alias, algunas frases cariñosas y una reserva en un restaurante que nos sonó como duplicidad, el mismo día en que, según él había asistido a una actividad con amigos.
Fui a ese restaurante. No para enfrentar, sino para ver y confirmar. Ella llegó con una bolsa discreta, sonriendo con una naturalidad que me destrozó. Estaba sentada en la mesa cuando le escribí un mensaje frío: ¿Renata? Ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. Me acerqué y me senté sin más. Tenía la sensación de que el mundo iba demasiado rápido y yo estaba en cámara lenta. Te conozco, me dijo con cortesía, completamente ajena a lo que yo intuía. Soy Laura, la pareja de Carlos, dije. Ella se ruborizó un segundo y después su expresión se volvió seria. Él te dijo que estábamos saliendo, preguntó como quien no termina de creerlo. No, dijo que estaba soltero, respondió, como si el peso de la verdad la golpeara al mismo tiempo que a mí. Fue un momento extraño. Dos mujeres con heridas distintas, ambas víctimas de la misma mano. Empezamos a hablar. Renata no sabía que yo existía hasta unas semanas atrás, lo mismo que yo no sabía de ella. Él había tejido para cada una historia diferente, a mí me explicaba viajes de trabajo y preocupaciones sobre la carrera, a ella le decía que era un hombre libre, sin hijos, buscando estabilidad emocional. Me dijo que estaba separado, contó Renata. Me dijo que no quería ataduras, que era honesto. Nos mirábamos como dos innocents que se acaban de dar cuenta de que el universo tiene la mala costumbre de emparejar traiciones. Decidimos, en la mesa de ese restaurante, que íbamos a comprobar hasta dónde llegaba la red. No queríamos arriesgar nuestras vidas a su palabra. Ese fue el punto de inflexión: de víctimas, pasamos a conspiradoras. Lo primero fue reunir pruebas. Renata tenía mensajes de voz cortos, fotos en hoteles, correos que él le enviaba desde una cuenta alternativa. Yo tenía recibos que no cuadraban con sus explicaciones, reservas duplicadas en el calendario y una transferencia bancaria pequeña que no supe explicar. Juntamos todo en una carpeta digital: capturas, grabaciones, correos, fotos. No queríamos solo romper su mundo, queríamos que la exposición tuviera consecuencias reales. No era venganza por placer, pensé. Era justicia por el coste emocional que él nos había impuesto. Antes de actuar, intenté un enfrentamiento formal. Llamé a Carlos a su trabajo y le pedí que viniera a casa. Él llegó con esa sonrisa de quien ignora el peligro. ¿Qué pasa?, dijo. Le ofrecí té, y luego la carpeta. Esto es todo lo que necesito para terminar esto, le dije. Él la hojeó con calma, sacó explicaciones, minimizó, trató de convertir cada dato en un malentendido. Esa foto la tomé en un evento, no con ella, dijo, y cuando le señalé una conversación, respondió: eso lo escribí yo como broma. Sabía exactamente cómo doblar la verdad hasta que encajara en su narrativa. ¿Por qué lo haces?, le pregunté, sin levantar la voz. ¿Qué ganas con mentir a dos mujeres que podrían ser tu familia? Ganas, repitió él con una sonrisa que ahora sabía que era su más peligroso refugio. Ganas vivir sin que me digan qué hacer. Ganas espacio para respirar. No todo es control, Laura. Me habló de libertad personal como si mis derechos a la verdad y al afecto fueran una cadena. El gaslighting volvió a funcionar con fuerza. Y funcionó porque hizo algo más perverso: erosionó mi red de seguridad. Carlos empezó a filtrar versiones de la historia con gente cercana, se quejó con amigos de una supuesta obsesión mía, habló con su madre y le dijo que yo estaba desestabilizada, con mis compañeros de trabajo fingió preocupación por mi estado anímico. De pronto, quienes antes me apoyaban vacilaron. Incluso mi propia madre me llamó para decir que quizá estaba sobreactuando. Lo más efectivo del plan de Carlos fue manipular a mi círculo cercano con pequeñas mentiras, cuentitas que encajaron con preexistentes inseguridades. A María la convenció de que yo exageraba por estrés laboral. A mi jefe, le comentó una versión que me ponía en un papel difícil. De manera insidiosa, comenzó a aislarme. La realidad se curvaba hacia su versión de los hechos, como si él tuviera una brújula moral que orientaba a todos. Renata, por su parte, sufrió lo mismo con su amiga del trabajo, que empezó a evitarla porque Carlos se presentó como un hombre devastado diciendo que yo era la que lo hostigaba. La presión externa nos debilitaba a ambas, pero también nos unía.
Empezamos a coordinar, si nos acusan de obsesión, respondemos con hechos, decía Renata. Hicimos copias de seguridad de la carpeta, envíos a cuentas de correo que no se podían manipular y reglas claras de comunicación. No queríamos depender de la buena voluntad de terceros. El giro que lo cambió todo no fue uno de los mensajes ni una foto, fue un encuentro casual en la oficina de Carlos. Teníamos la intención de hablar con su superior. No para que lo despidieran por amoríos, eso, en muchos lugares, no es ilegal, sino porque sospechábamos que había algo más, gastos que no cuadraban, clientes que recibían información filtrada. Mientras Renata y yo esperábamos con la carpeta, el asistente de Carlos nos confundió con dos clientas que venían por un contrato pendiente y nos llevó a una sala de reuniones. Allí, sin esperarlo, apareció una carpeta en el escritorio que no fue puesta por nosotros, documentación relacionada con cuentas, facturas y correos dirigidos a terceros. No puedo decir exactamente por qué mis manos comenzaron a temblar como si la adrenalina me tomara sin permiso, pero supe que había encontrado algo mayor. No eran solo amantes. Carlos había tejido una red de favores, préstamos y pequeñas estafas que usaba para sostener un estilo de vida que yo conocía por sus regalos y sus salidas por trabajo. Encontramos transferencias que salían de cuentas corporativas hacia una tarjeta a nombre de una empresa ficticia, notas que hablaban de reembolsos y gastos misceláneos. Al principio creí que era un error contable, luego comprendí que él había aprendido a desviar dinero en pequeñas cantidades para que nadie notara el agujero. No era gran fraude, pero sí suficiente para quebrar la confianza de su empleo y, lo más peligroso, para abrirlo a presiones legales. Cuando salimos de la reunión con copias de esa carpeta, mi mundo se amplió de una manera que no esperaba, ya no era solamente corazón roto, había una responsabilidad hacia otras personas afectadas. En la cola del ascensor, Renata me miró con los ojos enrojecidos y dijo, «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos». Yo asentí. Teníamos el combustible perfecto para encender un incendio que lo despojara de su impunidad. La venganza, cuando la planeas con cabeza y con el apoyo de otras, es una obra meticulosa. Decidimos varios frentes, exponerlo ante su compañía, alertar a su familia y, si hacía falta, abrir un canal público que contara la verdad sin caer en la difamación. Primero, llevamos la carpeta al departamento de compliance de su empresa. Al principio nos miraron con incredulidad, luego, con aquella postura burocrática que toma a todo problema financiero como expediente, comenzaron a investigar. Presentamos pruebas, conversaciones y copias de los movimientos que no cuadraban y pedimos que se abriera una auditoría. No dije que buscaba venganza, dije que pedía justicia y transparencia. Sabía que la empresa no podía permitirse un escándalo. Al mismo tiempo, envié a la madre de Carlos, a quien yo conocía lo suficiente como para saber que era una mujer orgullosa, un paquete discreto, cartas impresas con las pruebas, sin amenazas, solo datos. No era bonito, pero necesitaba que alguien que él respetara supiera quién era en realidad. La madre lo llamó y él intentó mentir. Pero cuando ella leyó todo, le dijo con la frialdad de una mujer a quien le habían dado cuerda para cortar, «Tienes que arreglar esto, o yo misma lo arreglo». Ese llamado fue la primera grieta en su armadura, porque nadie le había hablado así desde adolescente. El día que la auditoría llegó a su equipo, el ambiente cambió como cuando se abre una válvula. Sus jefes lo llamaron a una reunión y yo, desde afuera, sentí que el aire se me iba de los pulmones. Le envié un mensaje breve, «No salgas hoy». No contestó. Un par de horas después recibí otro mensaje, esta vez sin el tono manipulatorio, «Laura, lo siento». Su tibieza me hizo cólera. Entendí que la caída, aunque inevitable, le dolería. Y por primera vez en meses, no sentí pena. Sentí la cierta calma de la persona que ha sido traicionada y finalmente actúa. La auditoría encontró irregularidades menores pero suficientes para llamar la atención de recursos humanos y del área legal. No era el fin de una carrera, pero sí el inicio de un proceso por conducta inapropiada y malversación interna. Lo suspendieron preventivamente. Su teléfono de trabajo fue retirado. Su imagen profesional, cuidadosamente labrada, comenzó a desmoronarse. Las mujeres con las que había jugado se convirtieron en testigos involuntarias de su caída.
Renata y yo decidimos una acción final, reunimos a personas que él había engañado, a mujeres y hombres que habían recibido favores, a un par de exnovias que apenas conocía, y les propusimos lo que podríamos llamar un tribunal informal. No para humillarlo gratuitamente, sino para que escuchara lo que había hecho. La reunión fue en un café con mesas largas, cada persona habló. Habló su ex, que contó cómo Carlos había usado su nombre para conseguir entradas exclusivas, habló una colega que confesó recibir presiones para aprobar gastos, habló Renata, con la voz rota, y luego hablé yo. No hubo gritos, solo palabras puntillosas que, juntas, construyeron un retrato implacable. Él llegó tarde y miró a cada quien con la mezcla de asombro y arrogancia que lo caracterizaba. Cuando terminó la reunión, no había nadie que quisiera estar de su lado. Sus amigos que antes lo defendían, al verse involucrados en los detalles que se contaron, se alejaron. Su madre, que había intentado protegerlo, cayó en cuenta de que ya no podía tapar la realidad. La presión social, el desgaste profesional y la vergüenza pública hicieron lo suyo. Lo que vino después fue una pulverización lenta y dolorosa. Él pidió perdón en momentos, negó en otros, y cuando la empresa presentó cargos, se vio obligado a explicar cada movimiento. Nosotras testificamos, presentamos la carpeta, dimos fe. Fue una batalla fría, legal y abastecida por la evidencia. No hubo golpes físicos, pero cada papel, cada correo, fue un golpe moral que lo dejó sin defensa. No me gusta imaginarlo humillado como entretenimiento, me interesaba la restitución. Quería que pagara el precio de quitarme la confianza, de dividir mi vida por su egoísmo. Así que, cuando la resolución llegó, fue sobria, sanciones laborales, la devolución de cantidades menores que pudo haber tomado y la imposición de un programa de reparación, en apariencia formal, en esencia simbólico. No lo encarcelaron, no lo arruinaron de por vida. Pero lo expulsaron del lugar desde donde ejercía su pequeño poder. La otra parte de la venganza fue más íntima. La exposición pública ocurrió de forma controlada, compartimos nuestra historia con un blog local que contó los hechos sin sensacionalismo. El relato llegó a círculos que conocían a Carlos y el peso de la verdad empezó a asfixiarlo. Sus redes sociales se llenaron de comentarios y mensajes que, aunque al principio se veía como una tormenta, con el tiempo se convirtieron en una marea que retiró su figura del centro. Renata y yo lo hicimos sabiendo que podríamos recibir críticas, pero también convencidas de que callar era perpetuar el abuso. Hubo consecuencias para nosotras también. Pasé por consultas con un terapeuta que me ayudó a recomponer mi autoestima. Perder a alguien que fue mi pareja es como perder una parte de tu historia, hay que reescribir capítulos y aprender a convivir con las cicatrices. María estuvo a mi lado, firme y sin concesiones. Renata y yo forjamos una amistad que nació de la traición y se templó en la justicia compartida. Nos cuidamos con esa ternura que solo comparten quienes han sobrevivido al mismo incendio. A Carlos le tocó enfrentarse a la soledad que él mismo creó. Su madre lo visitó por semanas, la familia intentó contener la vergüenza, y sus amigos lo miraban de reojo. En la última conversación que tuve con él, después de que la empresa cerrara la investigación, lo vi con la camisa impecable y los ojos apagados. ¿Qué querías de todo esto?, le dije en la puerta del edificio, sin más espectadores que el portero que hacía su ronda. Vivir sin que me dijeran qué hacer, repitió, como un disco rayado. Y nos rompiste, Carlos. No es vivir, es usar. La verdad salió como un cuchillo que no esperaba tanta fuerza. Me dejó sin palabras su falta de arrepentimiento verdadero. Su mundo se había reducido a una explicación que lo absolvía sin admitir daño. Si alguna vez esperé un reconocimiento de su culpa profundo, ese día supe que no lo habría. La justicia se había ocupado de lo tangible, lo intangible, quedó en manos de la propia conciencia, de la cual no puedo decir si le dolió o no. No todo fue reparación perfecta. Alguna gente me dijo que fui durísima, que tenía derecho a enfriarme o a perdonar. Otros me acusaron de buscar protagonismo. Renata recibió mensajes crueles y, por un tiempo, evitó las redes. Aún así, nosotras dos supimos que lo que habíamos hecho fue recuperar algo que nos pertenecía, el derecho a decidir con quien compartimos la vida y la tranquilidad de vivir sin engaños. Hay una escena que me marca, su despacho,
vacío, con la taza de café a medio tomar y la libreta que yo había hojeado abierta en la mesa. Me acerqué a la libreta en una tarde, después de que lo hubieran retirado, y la hojeé por última vez. Sus garabatos confesaban planes y nombres, su letra se desordenaba cuando intentaba justificar lo injustificable. Cerré la libreta y la guardé en una caja que tiré a la basura. No guardé rencor en la libreta ni en mis manos porque el rencor pesa y no quería más cargas. Actualización 1, meses después, Renata me llamó llorando una tarde. Me llegó una carta de un banco, dijo. Dice que me consideran acreedora de una pequeña cantidad y que la empresa implementó una devolución. No sé qué hacer. Me contó que había habido movimientos que la señalaban como receptora en una transacción que, según el banco, parecía ser un reembolso. La justicia había hecho su trabajo hasta donde la evidencia permitía. Eso nos dio la sensación de cierre, aunque sabíamos que no todo se arreglaba con cifras y sanciones. Actualización 2, en el trabajo me ofrecieron una beca para un curso de la entidad donde estaba, como si reconocer mi experiencia fuera una forma de resarcimiento. Acepté. Aprendí a poner límites con más claridad. Aprendí a no dejar que el gaslighting reescribiera mi realidad. Actualización final, no guardo odio visceral. Guardo cautela y mucho aprendizaje. Aprendí a confiar en mis lecturas del mundo y de las personas, a pedir pruebas cuando las palabras no alcanzan y a no permitir que la culpa ajena se vuelva mi culpa. Renata y yo seguimos en contacto, no somos amigas íntimas, pero hay un respeto que no cualquiera entiende. Carlos rehizo su vida como puede la gente que ha perdido un pedestal, quizá encuentre redención o quizá no. No es asunto mío. Si algo me dejó esto, es claro, la traición no siempre es espectacular. A veces es un desfile de pequeñas mentiras que, juntas, construyen una vida falsa. Y cuando la vida se descubre, lo que queda no es solo tristeza, sino la obligación de reconstruir con verdad. Aprendí que la venganza más efectiva no es la humillación pública sin fundamento, sino la reconstrucción paciente de tu mundo, la recaudación de pruebas, y la exposición justa para que quien hace daño asuma consecuencias reales. No cerré mi corazón a cualquier posibilidad de volver a amar, pero sí cerré la puerta a quien no estaba dispuesto a poner la verdad como base. Todavía a veces me sorprendo mirándolo en la calle, lejos ya de nuestras vidas, y pienso en cómo una persona puede vivir dos vidas a la vez. Me pregunto qué le diría hoy a la versión de mí que se enamoró sin sospechar. Le diría, aprende. Exígele la verdad. No te conformes con apariencias. Y la última cosa que le diría, sin moralina, es esto, cuida tu dignidad, porque lo que se pierde por confiar no siempre vuelve entero.